Hola, ¿cómo están? Quiero hacer un saludo a Tarija Dialoga por la invitación a la Fundación Encuentro Futuro y a Congreso Futuro, justamente para poder reflexionar sobre cuáles son las consecuencias que vamos a vivir a nivel global en este desafío que ustedes plantean, que se llama la reconfiguración global de la economía desde la revolución tecnológica. Yo creo que lo primero es ver que no es solo la economía que se va a tener que insertar en esta revolución tecnológica, sino que son todos los ámbitos de la humanidad, incluso de eventualmente una poshumanidad. Creo que es muy importante para poder mirar y entender los procesos que vienen. Primero, tomar cuenta que estamos viviendo una transición que jamás nunca nuestra humanidad había vivido en el pasado. Nosotros somos hijos de una evolución progresiva, somos hijos de la evolución natural, somos hijos de procesos de construcción de sociedad, de construcción de una civilización, de construcción de una humanidad, que se fue haciendo de manera lenta. Yo diría que uno lo podría definir así. Hasta ahora, todo lo que tenemos, todas nuestras instituciones, todas nuestras formas de relaciones, nuestra economía, nuestros comportamientos sociales, nuestra dimensión cultural, nuestra dimensión política, geopolítica, se enmarca en lo que uno podría decir en las fronteras y en el marco de las capacidades neuronales biológicas de nuestro cerebro. Es decir, nosotros hemos construido hasta ahora una humanidad que está centrada en las capacidades biológicas de nuestro cerebro. Mi cerebro piensa más o menos 120 metros por segundo. El cerebro es maravilloso, pero es lento y evidentemente ha tenido una capacidad creativa gigantesca. Particularmente uno debiera pensar que la gran revolución que ha vivido la humanidad tiene cerca de 200 años. La segunda revolución industrial es un quiebre en todos los aspectos. Pensemos que pasamos del el siglo XIX y en el siglo XX, en esta segunda revolución industrial, de modelos monárquicos, de un mundo donde no habían derechos humanos, un mundo donde la mortalidad infantil era gigantesca, un tercio, casi la mitad de los niños morían al nacer, un tiempo donde la expectativa de vida era solo de 30 años, donde la mortalidad materna era también gigantesca, un mundo donde no habían antibióticos, donde las personas se pinchaban un dedo con una espina de una rosa y morían de septicemia, a una humanidad que generó avances gigantescos. Pero esos avances, a pesar de que fueron muy acelerados entre el siglo XIX y XX respecto a lo que había pasado en el pasado, donde los cambios eran mucho más lentos. Pensemos que recién nuestros ancestros se ponen de pie hace 7 millones de años, que comienzan a formar las primeras armas bifásicas para consumir carne hace 3 millones y medio de años, que el fuego tiene 1 millón de años, que el lenguaje aparece más o menos hace 1 millón de años, y que tenemos que luego, yo diría que el otro salto gigantesco es la domesticación de plantas animales, la agricultura, y tal vez lo que nos modela a nosotros, lo que modela nuestro cerebro de manera más importante, es la escritura, es la imprenta que tiene 1440. Entonces, le voy a pedir que retrocedan un poco las diapositivas para atrás, no me la avancen, y que lo que tenemos hoy día es entender que en este contexto lo que estamos viviendo hoy día es un quiebre porque la evolución que vamos a tener ya no se enmarca en los que podríamos decir en las fronteras de la biología, de los sistemas neuronales biológicos, que tienen esa capacidad maravillosa de creación, que es lenta, y que logró metabolizar los procesos y construir instituciones gubernamentales, un Estado, Estados nacionales, un modelo educacional, logró construir instituciones de todo tipo justamente para gestionar la segunda revolución industrial. Lo que pasa es que ahora entramos en otra fase de la historia de la humanidad donde la inteligencia artificial genera un quiebre porque ya los procesos de desarrollo que van a venir ya no se van a desarrollar de manera lenta, progresiva, que en el pasado tomaron millones de años, sino que se van a desarrollar hoy día a una velocidad inédita. La característica de este tiempo va a ser el aceleramiento, va a ser la velocidad y va a ser la disrupción, es decir, todo lo que conocemos va a estar expuesto rápidamente a desaparecer, ya a emerger nuevas situaciones, nuevas realidades. Cuando yo hablo, yo decía hablo a 120 metros por segundo, pero en la era digital la velocidad
de los procesos a 300 millones de metros por segundo. Hay un cambio de temporalidad, yo siempre lo uso como ejemplo, en el mundo analógico un segundo no es nada, en la era que estamos viviendo un segundo es infinito. Pueden haber trillones de procesos y por lo tanto la temporalidad cambia. Cambia la dimensión del tiempo de espacio. Yo puedo estar aquí, fuera, lejos, distante, puedo estar al mismo momento en cualquier lugar del planeta y mi temporalidad es infinita porque en un segundo puede cambiar la historia de la humanidad. Piensen que en un segundo todo lo que conocemos del universo ya se había formado cuando transcurre un segundo desde la formación del Big Bang. O sea, son otras escalas incomprensibles, evidentemente, para nuestro cerebro. Estamos viviendo una era, además, donde la humanidad hoy día está gestionada por los datos y ningún cerebro es capaz de gestionar y de computar la inmensidad de datos que estamos viviendo. Entonces, si me muestra el anterior, lo que yo planteo es que lo que estamos viviendo no es solamente un cambio tecnológico, no es solamente una nueva civilización, sino que la historia que vamos a vivir a futuro se va a desenvolver en una nueva escenografía. Y esa escenografía es totalmente distinta a la anterior, pero que uno de los aspectos que debiéramos considerar que tiene consecuencias en todos los ámbitos, también en la economía, es que estamos viviendo un cambio evolutivo. Es decir, nuestros ancestros siempre fueron evolucionando y fueron aumentando las competencias neuronales de su cerebro y adaptando su cerebro a los ecosistemas. Nuestro ancestro mono tenía un cerebro de 350 centímetros porque era suficiente para gestionar un espacio reducido que era la selva. Cuando salimos de la selva, gracias al bipedismo que nos permite liberar las manos y comenzar a caminar y a crear tecnología, el cerebro ya no es suficiente para gestionar un espacio mixto que era de selva y estepa, y por lo tanto el cerebro crece para poder gestionar este espacio híbrido de selva, de árboles, con la estepa donde yo ya podía mirar al horizonte y podía ya gestionar ciertos procesos. Y entonces ahí empiezan nuestros ancestros Australopithecus, hasta que vienen y alcanzan lo que uno podría llamar el momento de Homo habilis, que tiene cerca de 2,5 millones de años, Homo habilis un poco más. Homo habilis ya es capaz de crear armas bifásicas, ya es capaz de cambiar su alimentación vegetariana por una alimentación de proteínas animales, ya empieza el salto evolutivo del crecimiento de su cerebro, dado por la alimentación y por la liberación de las manos, y poder explorar, porque ya Homo habilis sale de la selva y tiene un cerebro para el estepa, tiene un cerebro para caminar largas distancias, y piensen que el caminar largas distancias tuvo un impacto gigantesco en nuestra evolución y en nuestra economía y en todos los aspectos. Nosotros somos seres caminantes, exploradores permanentes. Bueno, y Homo habilis, justamente por esta capacidad de caminar, de construir instrumentos de caza, eso genera el crecimiento de su cerebro y da origen al gran ancestro nuestro, para mí uno de los personajes más interesantes de la evolución, que es Homo erectus. Homo erectus ya él tiene un cerebro para África, no solo para la estepa. Homo erectus coloniza todo África, es un gran caminante. Homo erectus tiene la suerte de manejar el fuego. Yo por lo menos pienso que el fuego fue el antecesor del lenguaje, porque había un tiempo de glaciación, de frío. Nuestros ancestros pasaban mucho tiempo frente al fuego y el fuego fue el gran, yo diría, instigador, estimulador de que nos contáramos historias o intentáramos contarnos historias para pasar el tiempo con otros que eran fundamentalmente grupos tribales, familiares, y eso dio origen a las primeras señas y probablemente a las primeras formas de lenguaje, y ya Homo erectus es el gran explorador que empieza a desarrollar lenguaje. Al generar lenguaje se genera un salto gigantesco para el cerebro. Además, Homo erectus con el fuego puede cocer alimentos, puede acceder a en fin, fosfolípidos y por lo tanto puede mielinizar su cerebro, y ahí tenemos el gran salto. Recuerden que Homo erectus no solamente tiene un cerebro para África, sino que tiene un cerebro que está capacitado para ir más allá de África, y por lo tanto es Homo erectus el primero que sale de África y se dirige a Eurasia, se dirige a lo que es hoy día Europa, y es el antecesor de los neandertales, bueno, y de una larga línea de especies que nos antecedieron. Los Homo erectus que se quedan en África posteriormente dan origen a Homo sapiens, y Homo sapiens ya tiene un cerebro para el planeta Tierra. Ya Homo sapiens tiene un cerebro de 1500 centímetros porque tiene que gestionar
el planeta Tierra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los cambios que estamos viviendo en la tecnología son tan gigantescos, tan rápidos, que es como juntar todos los cambios que estuvieron en la historia de la humanidad, todos juntos, pero en décadas. O sea, la potencia, todos los cambios que ocurrieron en el pasado, eh, eh, si uno los pudiera juntar, son inferiores a la cantidad de cambios tecnológicos que están viviendo nuestro cerebro hoy día en décadas. La cantidad de información que están teniendo los seres humanos hoy día es decenas, cientos de veces más importante, mayor que toda la información que tuvieron junta en toda la historia de la humanidad nuestros ancestros, si uno pudiera decir, antes del año 2000. Por lo tanto, estamos viviendo una transformación gigantesca y esto está generando cambios en nuestro cerebro, pero no en millones de años, sino en espacio de tiempo acotado. Y por eso hay una discusión de lo que estamos viviendo hoy día es el paso a un poshumano. Hay una transición evolutiva que justamente es la construcción de un humano. Nosotros seguimos siendo exploradores caminantes y el destino futuro es caminar por el universo, explorar el universo. Y así como el cerebro de Homo habilis no estaba hecho para todo África, para todo el planeta Tierra, o el cerebro del mono, que no, es nuestro ancestro ya lejano, no estaba hecho sino para la selva, bueno, el cerebro humano no está hecho para el universo, y por eso que hay un cierto argumento que tienen aquellos que plantean esta idea de la poshumanidad, que si queremos explorar el universo, evidentemente esto va asociado a un cerebro competente para entender el universo, y por lo tanto eso no es Homo sapiens, como no fue Homo erectus para todo el planeta Tierra, y por lo tanto lo que estamos viviendo, dado que la misión evolutiva aparentemente de la vida es continuar la vida en el universo, es Homo sapiens que a través de un poshumano va a colonizar el universo y tiene que cambiar su cuerpo, así como el cuerpo del ancestro mono no era para la estepa, no era para caminar, nuestro cuerpo nos sirve para el universo. O sea, lo que estamos viviendo es un cambio de una radicalidad gigantesca que va a cambiar todos los elementos que conocemos, entre otros, para cambiar la economía. Ahora, hay una visión ideológica que hoy día es muy fuerte, que son los transhumanistas, que fundamentalmente es la base ideológica que está detrás de Silicon Valley, detrás de Google, de Facebook, que ellos plantean ya que el ser humano está obsoleto y que tenemos que pasar a un poshumano. Y ustedes ven las consecuencias de esto, porque esa visión ideológica es una visión propietaria que se ha apoderado del mundo y se ha apoderado de, entre otras cosas, de la economía. Hoy día Facebook, Google representan el mayor poder económico, pero cambió la economía. Hoy día más importante que los dólares, más importante que el dinero son los datos. Entonces viene una nueva economía que los datos que va a suplantar a futuro el dinero, que son los datos. Entonces, la siguiente, esto se acompaña, además de otras revoluciones, que son de una envergadura gigantesca, porque lo que estamos viviendo es la convergencia de 4 revoluciones que nunca en el pasado tuvieron la potencia. Cada una de estas revoluciones es mayor que cualquier otra cosa que haya ocurrido en el pasado, pero juntas son convergentes, son sinérgicas entre ellas y van a cambiar el mundo. La segunda es la edición genética, que hoy día puede generar genes artificiales, puede modificar los genes. Esto es una fuerza, es una dimensión disruptiva de la vida, no solo del ser humano, gigantesca. Piensen que nuestras primeras bacterias, ancestros nuestros, tienen 3.800 millones de años, demoramos 3.800 millones de años por lo menos llegar de la primera bacteria hasta donde está Homo sapiens, y eso yo lo podría resumir en segundos a través de CRISPR-Cas9, que es un bisturí biológico que puede modificar genes y puede reemplazar toda la historia de la humanidad en segundos, en minutos. Se pueden generar genes artificiales, a futuro nuestros hijos e hijas van a poder tener hijos a la carta, grandes, chicos, inteligentes. O sea, viene otra humanidad que además, por la potencia de la inteligencia artificial detrás, va a develar los secretos justamente de la inteligencia biológica. Recuerden que la inteligencia artificial es una emulación del funcionamiento del cerebro biológico y cada vez entonces vamos a tener más información de cómo la inteligencia artificial va a ir conociendo el funcionamiento del cerebro y se va a ir potenciando de una manera absolutamente exponencial. La siguiente, estas revoluciones se van a dar junto a 2 revoluciones más. Una es la nanotecnología, que es el mundo de lo pequeño, lo atómico. Piensen qué significaría desde el punto de vista de la economía que yo pueda transformar un determinado objeto en otro objeto, porque conozco su código atómico, su código informático,
que tienen todos los elementos y pudiera transformar en una mesa en una silla, o pudiera generar nuevos materiales. ¿Cómo aborda la economía esto? ¿Ah? Y una cuarta revolución, que es tal vez la más potente, que jamás nosotros podríamos imaginar, que jamás el humano pensó en que se podría generar una tecnología tan potente que va a cambiar todo, va a generar mucho más cambios que lo que generó el descubrimiento del fuego, la imprenta o del propio Internet, que es la computación cuántica. En la computación cuántica es una revolución absolutamente, yo diría, imposible de prever sus consecuencias, porque lo que hoy día demora 100 años en computarse, va a demorar un segundo. Y piensen que la capacidad de memoria que hoy día tenemos, de un teléfono, por ejemplo, de un computador, se duplica cada 18 meses, en la era cuántica se va a duplicar cada segundo. Traten de imaginar qué significa un mundo donde la capacidad de memoria de los sistemas neuronales artificiales se duplica cada segundo. Es incomprensible. Piensen que nuestro cerebro tiene la misma memoria hace 40.000 años. Nuestro hardware es el mismo hace 40.000 años. Y vamos a enfrentar una convivencia con un sistema de inteligencia artificial que se va a alimentar de la nanotecnología, que se va a alimentar de la inteligencia artificial, que se va a alimentar de la edición genética, que va todos los días, cada segundo, a duplicar sus capacidades cuando el ser humano tiene las mismas competencias desde hace 40.000 años. O sea, vamos a vivir una verdadera disrupción. Yo lo que pienso es que estamos viviendo la era de Kodak. Recuerden que Kodak tenía 110.000, 120.000 trabajadores y fue disruptado por una empresa que se llama Instagram que tenía 17 y Kodak no existe. Entonces, aquí hay una dimensión ética y una dimensión política respecto al futuro. Ahora, yo diría que hay un último elemento a considerar que va a cambiar toda la historia de la humanidad en tiempo muy cercano, es que hay una discusión si la inteligencia artificial con todas estas capacidades y competencias, como la inteligencia es un proceso emergente de la complejidad, piensen que nuestros ancestros en algún momento no tenían conciencia y en algún momento no tenían las emociones complejas que tenemos hoy día. Hubo un salto evolutivo probablemente en Homo erectus que permitió que la complejidad neuronal, que el desarrollo de neuronas más complejas y más numerosas, dieron origen a las emociones y la conciencia es un estado enriquecido de las emociones. Entonces, en algún momento puede que esta inteligencia artificial, que cada vez tiene más complejidad, que cada vez tiene más competencia, recuerden que lo que es una inteligencia artificial, un sistema de redes neuronales, un algoritmo, son funciones matemáticas en capa que emulan el funcionamiento de una neurona y tienden a reconocer patrones y funcionan de manera muy similar al cerebro. Podría ser entonces que en algún momento estas redes neuronales artificiales pudieran, por la complejidad que tienen, generar procesos emergentes de emociones complejas y de conciencia. Y por lo tanto hay muchos autores, Nick Bostrom entre ellos, a través de su libro Superinteligencia, que plantean que lo que está en camino es la emergencia de una inteligencia artificial autónoma que sería una nueva forma de vida inorgánica, es un nuevo proceso de vida que no se sustenta en la vida biológica, que tendría capacidad de conciencia e inteligencia. El último premio Nobel, Geoffrey Hinton, que fue el gran descubridor del Deep Learning, uno de los mayores científicos y responsables de los avances de la inteligencia artificial, señala justamente de los amenazas y nos advierte de que podríamos estar construyendo justamente una superinteligencia que va a sobrepasar al humano y que va a reemplazar al humano definitivamente y advierte estos riesgos existenciales. Bueno, no creo que se pueda entender o se pueda reflexionar sobre una economía si uno no ve el contexto en que se va a desenvolver la historia. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Bueno, esto además se da en un contexto de lo que yo llamo una tormenta perfecta. Es decir, no solamente vamos a vivir estos cambios gigantescos, pero esto se da, puedes poner el anterior, en un contexto de una situación donde la democracia y sus instituciones, que tienen que hacer frente a este mundo nuevo, a este mundo exponencial, a este mundo de transformaciones que ningún cerebro humano es capaz de procesar ni de entender. Cuando uno vivía hace 100 años atrás podía predecir cómo iba a ser el mes siguiente o el año siguiente. Hoy día no podemos predecir ni siquiera cómo va a ser el mundo en minutos porque cada minuto está cambiando el futuro, estamos viviendo futuros que son cada segundo distintos. Pero esto se da en el marco de un debilitamiento global de las instituciones democráticas, porque hay un mundo, una mayoría humana o societal perdedora que hoy día
desconfía de la democracia porque no fue capaz de resolver sus problemas de desigualdad. Por lo tanto, la democracia hoy día tiene un gran problema, lo vemos en las elecciones de Trump. La elección de Trump significa la emergencia de un tsunami anti-establishment, anti-política, y Trump termina representando de manera paradojal justamente esta visión antisistémica y esta crítica a las instituciones y a la democracia. Tenemos un mundo que está en un riesgo existencial global, dramático, que tiene que ver con el cambio climático, de incertidumbre, de una extinción masiva. Esto también va acompañado de pandemias fundamentalmente climáticas y políticas que están transformando el mundo, que son amenazas, a lo mismo que la crisis migratoria. Estamos viviendo crisis migratorias tanto políticas también como climáticas que están transformando el mundo. Estamos viviendo pandemias de delincuencia, de narcotráfico, de crimen organizado. Estamos viviendo un mundo de mayor desigualdad donde emergen los estallidos. Bueno, estamos viviendo entonces un mundo que enfrenta esta nueva realidad, enfrenta estas transformaciones, pero no tiene los instrumentos capaces de gestionarlo, ni la cohesión de la sociedad. En vez de haber cohesión de la sociedad, avanzamos a una fractura, a una disolución, a una disrupción de nuestra sociedad, y evidentemente esto nos deja una situación muy compleja para poder abordar esto, y donde los proyectos tradicionales de izquierda y derecha o los proyectos empresariales no comprenden este mundo que viene, no entienden que estamos enfrentando un mundo donde van a venir olas sucesivas, cada segundo van a venir nuevas olas, y si no somos capaces de ver estas olas, y van a venir muchas olas, a veces ni siquiera vemos la primera, pero no vemos ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, entonces vamos a enfrentar, en vez de oportunidades, amenazas o verdaderos tsunamis. Nos enfrenta a esto la siguiente: tenemos que entender que uno de los cambios más importantes para comprender esta nueva realidad es lo que significa justamente en la economía un nuevo modelo de economía. Yo decía, ya no es el dinero el poder del futuro. Hoy día el poder del futuro, el oro del futuro, es el dato. Los que tengan los datos van a ser los dueños del mundo y van a ser los dueños de la economía, van a ser los dueños del poder militar, van a ser dueños del poder cultural, van a ser los dueños del futuro de la humanidad. Hoy día la disputa, por lo tanto, la disputa geopolítica ya no es por el petróleo, la disputa geopolítica son por los datos. Y para obtener datos, ¿no es cierto? Así como en el pasado había que capturar los pozos petroleros, hoy día en la disputa, el campo de batalla no son los pozos petroleros, no es Irak, son los cerebros, los seres humanos. Y esto implica una nueva realidad. O sea, la economía del futuro es la captura del cerebro humano. Pero para entrar al cerebro humano se requiere de algo que es el puente que permite entrar al cerebro humano, que se llama la atención. Por lo tanto, la economía del siglo XXI es la disputa de la atención. Todo lo que concierne a la economía en el siglo XXI fundamentalmente va a pasar mayoritariamente por la atención. La atención es, por lo tanto, el recurso más valioso, más escaso, y es el centro de la disputa y el centro del poder. La siguiente. Ahora, ¿cuál es lo interesante de la atención? Que la atención solo se activa con contenidos que son extremos, violentos, polares, que son amenazantes o que son conspirativos, porque la atención es un mecanismo de sobrevivencia. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el nuevo espacio comunicacional, el nuevo espacio de convivencia, que son las redes donde vamos a pasar cada vez más tiempo en nuestra vida, vamos a vivir un proceso de virtualización. Por lo tanto, es muy importante que la nueva economía entienda que el campo económico es el ámbito de lo virtual. Ese ámbito va a estar capturado justamente por los contenidos violentos, extremos, polares, y en la economía del futuro es una economía donde los contenidos pacíficos y los contenidos verdaderos van a quedar marginalizados y van a ser reemplazados por los contenidos violentos, agresivos, conspirativos, que son los que van a activar justamente el modelo de negocio. Todo el modelo de diseño del funcionamiento de algoritmos en las redes sociales, en Facebook, en Google, en YouTube, todo están condicionados por este modelo de captura de la atención, y los algoritmos están expresamente y conscientemente, a sabiendas de las consecuencias negativas que tiene para la humanidad, siendo desarrollados para enganchar a las personas, es decir, para capturar su atención y mantener a las personas enganchadas, es decir, para mantener la atención por todo el tiempo que sea posible.
La atención es un recurso fragilísimo, dura entre 9 a 10 segundos y es muy difícil cuando se pierde reconectarla. Es como un tren que se descarrila y hay que volver a ponerlo en la trocha y eso cuesta mucho. Por lo tanto, todos los diseños de desarrollo neuronal, de marketing, están desarrollados justamente en cómo capturar la atención. Uno de los problemas que tenemos es que en el mundo virtual no hay certificación de veracidad. Y por lo tanto vamos a ir una complejidad porque en el mundo virtual no va a haber verdad, ni vamos a poder saber qué es lo que es verdad y qué es lo que es falso. Y eso significa una crisis de la humanidad, una crisis para la democracia. En el mundo analógico había certificación de verdad que hacía la prensa, que hacía la ciencia. Piensen que un canal de televisión tiene prohibido transmitir programas sobre pedofilia, sobre pornografía, sobre incitación al odio, y esos programas, no, cuando habían esa iniciativa, no salían en la televisión, no podían salir, eran marginadas, y solo podían salir contenidos que cumplieran justo con estas políticas de correcto funcionamiento. En las redes sociales ocurre todo lo contrario, son los contenidos pacíficos y son los contenidos reales, verdaderos, los que están marginalizados y que no aparecen en las redes sociales porque ahí los algoritmos están hechos para amplificar y para fortalecer los contenidos falsos, violentos, conspirativos. Esto genera una distopia gigantesca y esto hace que los líderes del futuro en la economía y en la política ya no van a ser los líderes sensatos, no van a ser los líderes reflexivos. Los líderes del futuro van a ser estos influencers que son aquellos que logran capturar la atención y que son influencers que sus mecanismos y su instrumental para capturar la atención va a ser la violencia, la distopia, la falsedad. Y lo que estamos viviendo en el mundo es una polarización donde los extremos son los que van a capturar la audiencia. Y eso también no solo tiene un impacto en la economía, en la democracia, también lo va a tener en la economía. La siguiente. Bueno, nosotros tenemos también esta dimensión de los sesgos. Yo decía, son los extremos que van a ganar el futuro. Son los extremos que van a poner sus productos en las redes sociales, ya sean estos políticos o económicos. ¿Y por qué? Porque al no haber certificación de veracidad, las personas que están en las redes, que son miles de millones de personas hoy día que son usuarios de redes, la mayoría de la humanidad ya está en las redes sociales, Facebook, Google, Amazon, las que sean, YouTube o las redes chinas, ya no pueden distinguir entre lo que es verdadero y falso. Pero que lo que ocurre es que en las redes, los cerebros van a terminar pensando que lo falso es lo verdadero, porque los cerebros, al no tener posibilidad de certificación de veracidad, lo que hacen es creer que aquello que tiene más presencia en las redes y que que aparece más rápido en las redes, por esto lo que se llaman los sesgos de negatividad, que uno tiende a pensar en lo que ya cree, o sesgos de anclaje, o los sesgos de complacencia, lo que ocurre entonces que los cerebros van a creer, se van a reclutar o se van a sincronizar con los contenidos falsos creyendo que son verdaderos porque son los más frecuentes al no existir contenidos que son contenidos verdaderos o pacíficos. Entonces, lo que estamos viviendo es un mundo donde son los extremos que van a ser los centros. Lo que pasa con Trump, son los grupos polares que logran construir las mayorías y eso es lo que está pasando en todas partes del mundo. Además, la personalización de las redes sociales profundiza eso. Las redes sociales nos separan en grupos de iguales, hace todo lo distinto que hace la sociedad une a los distintos, genera una inteligencia colaborativa, genera la convivencia, la comunidad. Bueno, las redes sociales son anticomunidad, anticonvivencia y anti-inteligencia colaborativa, porque los iguales nunca van a ser capaces, pero además no tienen un proyecto común, tienen solo proyectos que están vinculados con sus causas. Bueno, y ahí se genera un sesgo que es muy dramático, que se llama el sesgo complacencia. El sesgo complacencia es muy dramático y ocurrió en el proceso de Trump, que son estas mayorías ciudadanas que puede que no tengan una postura política, pero al ser capturados por estos grupos, por estas cámaras de eco o por estas burbujas, al entrar en ellas, el sesgo complacencia tiene que ver con que esas personas inhiben o se autoinhiben y no expresan sus verdaderos principios y adhieren a los principios de los otros, en cierta manera por un tema reputacional de ser evaluado y en cierta manera de quedar bien respecto a los otros, terminan disolviendo sus identidades propias y terminan adquiriendo identidad del colectivo. Y eso es lo que pasó con el movimiento nazi, que fue capaz de sincronizar los cerebros de millones de alemanes que terminaron siendo nazis, validando todas las
atrocidades que hizo el gobierno nazi, en este caso apalidando todas estas visiones que pueda tener un líder como Trump. Pues, son fenómenos muy complejos que uno no puede dejar de considerar porque va a impactar en todos los campos. La siguiente. Bueno, vamos a tener, decía yo, el proceso de sincronización neuronal. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de sincronización neuronal positiva con los equipos de neurociencia de la Universidad de Chile, Católica, con centros matemáticos, de disputar en las redes sociales, porque si la red social va a ser la plaza pública del futuro, hoy día esa plaza pública está perdida para la democracia y nosotros estamos trabajando cómo podemos disputar la atención, pero ya no con contenidos que sean contenidos violentos, extremos, polares, sino generar una capacidad de disputa de la plaza pública. La siguiente. Bueno, uno de los temas que tenemos que entender, tanto en la política como en la economía, yo decía que la historia de la humanidad se va a desenvolver en el mundo virtual. Claro, ya estamos viviendo en el mundo virtual. El promedio en Chile y probablemente en Bolivia es de 7 horas diarias en pantalla. 7 horas diarias en pantalla representa el 45% del tiempo despierto. Y esto tiene una consecuencia gigantesca. Nuestros cerebros ya son cerebros virtualizados. Ya conviven y viven en el espacio virtual. Yo diría al revés, nosotros solo estamos viviendo en el mundo analógico cuando estamos durmiendo, porque la mayor parte del tiempo no dormido ya lo estamos pasando en el mundo virtual. Lo que estamos caminando es un humano que a futuro va a vivir en el espacio virtual, va a vivir en un espacio que podríamos llamar metaversial. Cada vez más vamos a estar seducidos, a ser devorados y tragados por el espacio virtual. Ya tenemos jóvenes que su vida transcurre desde los videojuegos y bueno, todo este modelo de desarrollo de, por ejemplo, metaverso, es que algún día la humanidad viva dentro del metaverso parte muy importante de su vida, donde va a poder tener las mismas experiencias que tiene el mundo real, mucho más barata, incluso mucho más estimulante, sin ninguna distinción del mundo real. Va a haber otra frontera que se va a romper aquí, que va a ser la frontera entre lo que es real y lo que es virtual, pero tengamos claro que va a ser un mundo de diseño, va a ser un mundo de manipulaciones, porque el mundo virtual que estamos creando, ya sea en el metaverso o que estamos creando en las redes sociales o en las pantallas, es un mundo que es privado. Estamos viviendo en una suerte de acuario donde son quienes definen, quienes elaboran estos algoritmos, que son estos personajes de Silicon Valley, que son todos blancos, que son todos nerds, que no hay mujeres, que no hay afros, que no hay latinos, que son los que están determinando y configurando la nueva realidad y el nuevo mundo. O sea, eso también tiene implicancia porque la economía al futuro, ya vayan pensándola, que es una economía que ustedes van a poder, tener que desarrollar en el mundo virtual. Ya hoy día en Metaverso ustedes pueden comprar terrenos virtuales, ya hay millones de dólares que se están lanzando en el mundo virtual. También esto abre oportunidades interesantes, no todo es negativo. Yo puedo enseñar biología a un niño o una niña recorriendo una célula como si fuera real, o puedo recorrer el cuerpo humano como sea real, o puedo llevar a mi curso a hacer una clase a Roma, en la Roma, como era la Roma hace 2000 años atrás. O sea, también tiene oportunidades, pero los riesgos que genera el espacio virtual de adicción al espacio virtual son también gigantescas. Pero 7 horas del tiempo, además de la virtualidad, le está robando tiempo al humano. Le está robando el tiempo al humano para ser humano. ¿Qué significa ser humano? Ser humano significa tener interacciones humanas. Ya no hay interacciones humanas. Casi ya no existen. Los niños ya no están jugando. El mecanismo de desarrollo evolutivo del aprendizaje para enfrentar situaciones de riesgo, para enfrentar situaciones desconocidas, tiene que ver con el juego en todos los mamíferos. Ya los niños no juegan, ya no pasan tiempo con sus amigos, están permanentemente en las pantallas. Estamos viendo cambios que son muy estructurales, estamos teniendo pérdida de tiempo de lectura. La lectura es la base del pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico, el riesgo de ser manipulados por la inteligencia artificial se hace exponencial. Y esto también tiene impacto en la economía, porque la economía se va a hacer a través de la manipulación o a través de la publicidad, etcétera, etcétera. Estamos teniendo también pérdidas del sueño. Piensen que el sueño es tan importante como el oxígeno. Las personas que no duermen no tienen futuro, no tienen capacidades intelectuales, van a tener problemas de salud mental, van a tener problemas de obesidad, van a tener problemas de infarto, van a tener problemas de memoria. Los adolescentes debieran dormir por lo menos 12 horas, por lo menos, o entre 10 a 12 horas, no están durmiendo 12 horas,
y particularmente los niños no están durmiendo porque además las pantallas, fuera del fenómeno adictivo que genera la luz azul de la pantalla, activa el cerebro y no lo deja dormir. Y por lo tanto uno no deberá tener pantalla 2 horas antes, sobre todo si el niño adolescente antes de dormir. Bueno, son temas que parecen irrelevantes, pero que hoy día tienen una importancia fundamental. Si a mí me dijeran, una de las cosas más importantes que hay que hacer al educar el uso de pantalla, no use pantalla antes de dormir. Bueno, la siguiente. Bueno, el mundo digital es un mundo adictivo. No somos rehenes, somos esclavos voluntarios del mundo digital. Somos esclavos voluntarios porque piensen que hacemos trabajo gratuito. Las redes sociales, su combustible son los datos. ¿Y quién le da los datos? Nosotros. El deep learning es aprendizaje por reforzamiento, es decir, cada vez que alguien utiliza una red social, cualquiera sea, desde enviar un correo o un WhatsApp, no solamente le envía información que es materia prima maravillosa para ellos, para conocernos a nosotros, pero a través de conocernos nosotros, nos conocen a todos. Justamente nosotros le entrenamos su algoritmo. Y además nos tienen con una cadena maravillosa que se llama la adicción. Ellos están usando los mecanismos de Skinner. Skinner fue un psicólogo que en la década del 40 hizo un experimento muy tradicional, muy conocido, muy simple. Ponía una rata, apretar una palanca, la rata apretaba la palanca, salía comida, entonces la rata aprendía a apretar la palanca y apretaba la palanca y salía comida, dominaba la palanca. Pero si Skinner le cambiaba la respuesta a la rata, le hacía una respuesta variable, es decir, apretaba la palanca, sale comida, después no sale comida, después sale poca comida, la rata se hacía compulsivamente adicta y moría apretando la palanca aunque no saliera comida. Bueno, lo que están usando estos mecanismos, están usando este mecanismo igual que los tragamonedas. Yo te hago un retweet, después no te lo hago. Te doy un me gusta, después no te lo hago. Te pongo una imagen que te gusta, después una que no te gusta, entonces los cerebros se hacen adictos compulsivamente a la pantalla y este es un fenómeno que está generando estrago en la salud mental de las personas y está poniendo en cuestión la libertad, toda la libertad en función de todas las cosas. También la libertad, ya no sabemos si estamos consumiendo algo porque es nuestro deseo o porque lo que hizo la pantalla, lo que hizo Google o lo que hizo YouTube o lo que hizo Amazon fue introducir en nuestro cerebro un deseo, ¿ya?, que nosotros creemos que es nuestro, que no es. Nosotros hoy día no tenemos la posibilidad de discernir. Nosotros sí lo sabemos con la publicidad tradicional. Nosotros la publicidad tradicional la podemos ver a través de la televisión, de la radio y los periódicos. Acá no sabemos cuando estamos viendo, estamos haciendo una búsqueda en Google, qué es lo que Google nos está buscando. No sabemos si lo que nos muestra Google en primer lugar es algo que nosotros queremos o algo que Google quiere incentivar en nosotros o que responde a alguien que le está financiando una publicidad. Entonces, estamos en un mundo donde ese es un mundo oscuro, ciego, y evidentemente tiene todos los problemas, la simetría de información que hay entre nosotros y esta plataforma. La siguiente. Bueno, otro de los problemas que estamos enfrentando, que aborda todos los aspectos del futuro, es un retroceso intelectual y cognitivo por muchas razones. Primero, por ejemplo, los niños y niñas desarrollan su cerebro y sus neuronas en los primeros 7 años de vida. En los primeros 7 años de vida se forma el potencial intelectual y depende de qué cosa, de dos cosas fundamentales: la cantidad de palabras que escuchan los niños y niñas y de la cantidad de interacciones emocionales que tienen. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que niños y niñas hoy día enfrentan a padres que cuando tienen menos de 7 años los padres están en la pantalla y 2/3 o el 20% de los niños a los 2 años ya tiene un perfil digital. Es decir, los niños están en la pantalla, los papás están en la pantalla, no hay escuchar palabras, no hay interacción humana. Lo que vamos a tener como consecuencia en tiempos muy breves, ya lo estamos viendo, es una menor capacidad de desarrollo neuronal y de desarrollo sináptico. Por lo tanto, estamos viviendo un proceso que está afectando, ya hay muchos estudios, y ahí les pongo una información de la BBC que muestra un poco algunos de los estudios que estamos viendo en esa materia. La siguiente. Bueno, la siguiente, ya hablamos de la personalización. Bueno, otros aspectos que tienen que ver y que van a afectar todo el ámbito del conocer y de relacionarnos es que las pantallas están afectando otros de los aspectos que nos hacen humanos y que hacen que nos desenvolvamos en este mundo, tanto en los aspectos sociales, económicos, culturales, que en la conversación. En 280 caracteres no hay conversación, no hay imágenes mentales, no hay pensamiento profundo.
Yo decía, la lectura es fundamental para el pensamiento profundo. Sin lectura no va a haber pensamiento crítico. Bueno, sin conversación, en 280 caracteres no hay pensamiento profundo. Y este es uno de los males que estamos viviendo. Ya las generaciones jóvenes no conversan. Ni siquiera hablan por teléfono. Si no se envían un chat, no hay diálogo. Entonces, esto es una situación que es fundamental a poner, a educar, a recuperar la conversación. La conversación tiene que ver con la formación de las emociones, tiene que ver con la formación del pensamiento, tiene que ver con algo que yo llamo el vagabundeo mental. Las ideas creativas nacen del vagabundeo mental, es decir, esos momentos donde uno está haciendo nada y su cerebro vaga por el mundo, piensa, recorre el mundo, recorre sus emociones, recorre su biografía. Sin vagabundeo mental no hay creatividad. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Que cada persona que tiene cualquier segundo libre, ¿dónde está? Está capturado por la pantalla. Y la pantalla mata la creatividad, mata el pensamiento. Porque te introduce un pensamiento ajeno, te introduce una creatividad externa. En el fondo hay una externalización de la capacidad creativa, una pérdida de la capacidad creativa, absorbiendo creatividad desarrollada por algoritmos. Otro de los temas importantes es la empatía. La empatía tiene que ver con mirarse a los ojos, tiene que ver con es la capacidad de convivir. No hay empatía a través de las pantallas, está aumentando la crueldad. Bueno, todos estos fenómenos van a afectar fundamentalmente en la convivencia. Uno de los temas que yo creo que tiene que ver con la economía y que tiene que ver con la política es quién decide. ¿Quién decide comprar un producto? ¿Quién decide una decisión política? Bueno, tenemos evidencia que estamos perdiendo la capacidad de decisión. Porque en este mundo, en este océano de informaciones, el cerebro humano no está hecho para el multitask, no está hecha para poder enfrentar al mismo tiempo miles de estímulos sensoriales de datos. Y por lo tanto, son las máquinas que van a terminar tomando las decisiones porque el cerebro no las va a tomar. Te doy un ejemplo. Hay un estudio que muestra que yo pongo a 20 personas en un supermercado y le digo, elija de estas tres mermeladas, el 30% elige dos mermeladas. Pero si a esas mismas 20 personas se les dice, mire, en ese supermercado elijan 30 mermeladas, no van a elegir ninguna. Y la gente lo vive estos procesos cuando, por ejemplo, se entran a Netflix, un ejemplo muy corriente, y pasan decenas de minutos, pueden pasar una hora en Netflix y no eligen ninguna película, porque el cerebro no está hecho para el multitask, no está hecho para poder decidir en esos contextos y por lo tanto le estamos traspasando a las máquinas la capacidad de decir. Esto tiene que ver con la economía del futuro. Probablemente muchos aspectos de consumo ya van a dejar de ser decididos por los cerebros, van a creer que deciden, pero en realidad van a ser decididos por los algoritmos. La siguiente. Bueno, ahí está Jeffrey Hinton, este premio Nobel, el último premio Nobel, que plantea los riesgos que tiene para la humanidad justamente la creación de una inteligencia artificial con capacidad de autonomía, que cree su propia cultura, que cree una nueva economía, que cree una nueva geopolítica. Bueno, ¿por qué puede crear una nueva cultura? Porque ya el GPT, y es muy interesante, no podemos dejar de hablar tanto en la política, en la economía, si no hablamos de GPT. Hasta ahora, o en la inteligencia generativa, la inteligencia artificial hasta el año 2000 era una inteligencia artificial muy distinta, solo reproducía contenido humano, era específica y no entendía lenguaje natural. Y por lo tanto era gobernada por los seres humanos. Hasta ahora teníamos una inteligencia, una tecnología que aumentaba las competencias al humano. O sea, el martillo hace al humano más competente y la inteligencia artificial hacía al humano más competente. Lo que está sucediendo con la inteligencia artificial generativa es que es sustitutiva, sustituye las competencias humanas. Y lo que estamos viviendo es un proceso de deshumanización, donde la inteligencia artificial, particularmente esta generativa, está avanzando en sustituir competencias humanas, dado que entiende el lenguaje natural. Si entiende el lenguaje natural, ya tiene una dimensión compleja, puede, en cierta manera, conoce el sistema operativo, puede hackear el sistema operativo del ser humano, como dice Harari, que es el lenguaje, que puede ya introducirse en todos los aspectos de la vida. Es una inteligencia artificial que tiene capacidad creativa, ya puede crear arte, puede crear belleza indistinguible del ser humano, pero yo diría el factor más importante de la inteligencia artificial generativa es que si entiende el lenguaje, si puede crear contenidos propios, puede crear cultura. Y los seres humanos somos la cultura. Mahoma, Cristo, las religiones, las ideologías están en la cultura, no están en los genes.
y lo que podemos estar viviendo es una fagocitosis de la cultura humana por una cultura diseñada donde estos algoritmos y GPT se pueden transformar en los nuevos mesías del futuro, donde le vamos a preguntar todos los aspectos de la vida, bueno, y cada vez que se los preguntemos y cada vez que los utilicemos, en el fondo vamos a tener una dimensión sustitutiva. Yo creo que estamos llegando a un punto de la humanidad ético donde tenemos que decidir finalmente, cuando yo le decía que estamos en un camino hacia el poshumano, ¿qué queremos conservar del humano? Yo soy un conservador y ya no soy un revolucionario, quiero conservar al humano. Paradojalmente, los que quieren revolucionar y cambiar al humano son las extremas derechas, son justamente hoy día los que quieren el cambio y la revolución, son los transhumanistas, son esta visión hiper neoliberal, y yo soy parte de una izquierda que quiere conservar la naturaleza, que quiere conservar el planeta y que quiere conservar al humano, y por eso que uno de los temas fundamentales hoy día es decidir qué queremos preservar del humano, cuánto de nuestras competencias intelectuales, emocionales, creativas le vamos a dejar a la máquina y otras no. Porque esto puede tener ejemplos, la siguiente, en aspectos que son muy interesantes, por ejemplo, en el trabajo. Este es un buen ejemplo. En el trabajo vamos a vivir una de las mayores disrupciones que van a venir como un verdadero tsunami. Hoy día, el trabajo es lo que le da sentido a los seres humanos, es lo que le da sentido a la vida. Las personas, cuando uno les pide que se definen a partir primero del trabajo. Dicen, yo soy médico, soy ingeniero, soy técnico, soy gaffiter, y después dicen, tengo familia, tengo hijos. Bueno, ¿qué va a pasar? Un mundo donde lo que vamos a vivir es una sustitución y un reemplazo aceleradísimo y gigantesco del trabajo. Aquí hay una discusión si se van a generar más empleos de los que se van a perder. Yo por lo menos creo que esa discusión era válida antes de la aparición de la inteligencia generativa, hoy día no es válida, porque la inteligencia generativa va a hacer mejor lo que hacen los seres humanos, lo que hacen todo, más bien va a ser mejor todo lo que hacen los seres humanos, mejor. Y entendamos que la inteligencia generativa hoy día no es lo mismo a la que va a haber en unos 10 años más. Cuando aparece GPT-1 tiene 1.500 millones de parámetros. Es súper compleja, pero GPT-3 y GPT-4 tienen 175.000 millones de parámetros. Y GPT-5 va a tener miles de millones de parámetros. ¿Qué quiere decir? Que en 5 años más vamos a tener una inteligencia generativa que va a ser millones de veces más potente y más inteligente que la hoy día. O sea, yo por eso decía cómo se convive con esto. Y eso va a tener implicancia que en el trabajo, al principio se decía que son los empleos de baja complejidad que iban a ser los primeros afectados, los monótonos. Hoy día no es así. Es al revés, en algunos casos. Son los empleos de altísima complejidad que son los más riesgos tienen mayor riesgo de ser sustituidos. Por ejemplo, los médicos, por ejemplo, los médicos cirujanos, por ejemplo, los imaginólogos, por ejemplo, los oncólogos, porque la medicina precisión y la medicina personalizada, hasta hoy día la medicina es una evaluación premedia de riesgos y de tratamiento, pero a futuro un cáncer tiene billones de datos, ningún cerebro humano es capaz de procesarlo, y la máquina va a ser capaz de procesar el cáncer de esa persona que es distinta al cáncer de la otra persona, aunque ambos sean un cáncer de próstata o un cáncer de mama. Viene otro mundo. Entonces, aquí hay un riesgo gigantesco de un proceso sustitutivo de algún trabajo de baja complejidad, pero sobre todo de altísima complejidad. Estoy hablando de abogados, médicos, ingenieros, y la paradoja, por ejemplo, que algunos de menor complejidad se van a preservar. Por ejemplo, es más probable que una enfermera pueda preservar su trabajo porque tiene un trabajo manual de hacer curaciones, de poner una flebo o de poner inyección. Tal vez va a ser más fácil conservar ese trabajo que la de un hiper especialista. Ahora, ¿qué es lo que viene en el cambio de la economía y en materia del trabajo? Hasta ahora el factor de productividad, que es lo que ha movido la economía, era fundamentalmente humano. Por eso que las empresas y la sociedad se ha preocupado de educar a los humanos, de capacitarlos, de que tengan un estado de bienestar, salud mental, salud, que sus familias vivan bien, porque son el factor de productividad. Bueno, ¿qué pasa cuando el factor de productividad ya está dejando de ser humano y es máquina, es inteligencia artificial? Lo primero es que las empresas se van a preocupar más de la salud de la máquina que de las personas. Lo segundo es que van a estar más interesadas en educar la inteligencia de silicio que de las personas. Y eso ya ocurre. Piensen que la inteligencia humana hoy día la educan los profesionales peores pagados y un laboratorio que se llama Aula que tiene 200 años. Y la inteligencia de silicio tiene los mejores laboratorios, los más modernos, y los profesionales mejores pagados del planeta. O sea, esa brecha no es acortable ya. Entonces estamos viviendo una era donde lo que va a quedar desplazado es el humano.
Además, ¿cómo se va a capacitar una persona? Cuesta mucho capacitar a una persona que tenía un trabajo, que tenía incluso una profesión, porque aquí no solamente van a tener varios trabajos, van a tener varias profesiones, transformarla a otra profesión. En cambio, las máquinas, los robots, su cerebro se actualiza en la red, en línea. Lo que aprende una inteligencia artificial la aprende toda al mismo segundo. Entonces, ¿cómo vamos a generar esa competencia? Luego va a venir un problema de desigualdad mayor. La economía tiene que tener conciencia que se van a abrir campos de discusión. ¿Quién va a generar la demanda agregada? Porque si las personas son sustituidas, bueno, a lo mejor hay que crear una renta básica universal. Si tenemos una población económicamente inútil, bueno, ¿cómo se va a generar el consumo? ¿Cómo se va a mover la economía? A lo mejor vamos a tener que hacer una renta básica. Hacer la pregunta, ¿esta renta básica va a ser para todo? ¿Va a ser para también viajar? ¿Va a ser para la música? O a lo mejor esto tiene que ver con la vida metaversal, que las personas pobres van a vivir en el metaverso y solo los ricos van a tener acceso a los espacios de consumo. Viene un turismo virtual, a lo mejor las personas ya no van a tener que ir al Ludo a pagar un ticket de avión a París, sino que lo van a hacer en forma virtual. A lo mejor hay lugares de la ciudad que ya no van a ser visitados porque las personas lo van a percibir vivir de manera mucho más luminosa en el espacio virtual. Bueno, son temas que uno deberá plantearse en la nueva economía. Otro de los temas es el aumento de la desigualdad. Hoy día quien pone el capital extrae el 30% para él y el 70% se distribuye en remuneraciones para trabajadores y trabajadoras. En el mundo que viene, el que pone el capital va a extraer el 90% para él y solo el 10% se va a distribuir como remuneración para personas. Pero tal vez lo más complejo es pensar quién va a financiar las políticas sociales, porque además del reemplazo por la inteligencia artificial y la robótica, lo que viene es por costo de transacción que las empresas van a tener a personas no con contrato fijo, con cotizaciones previsionales, sino van a tener una uberización, es decir, contrato de personal por tareas. Y van a haber empresas que te van a entregar contador, servicios, pero por tareas, sin contrato fijo. Y aquí viene una vulnerabilidad muy grande. ¿Quién va a financiar las prestaciones de salud y las prestaciones sociales que hoy día se financian con un impuesto al trabajo que no va a existir como lo conocemos hoy día? Bueno, todos estos temas evidentemente requieren de una reflexión y lo que sucede es que estamos pensando la economía como si el mundo siguiera siendo el del siglo XX. Estamos pensando la política como si el mundo siguiera siendo el del siglo XX. Por ejemplo, en Chile se está haciendo una gran reforma previsional muy discutida, muy polarizada, y el único acuerdo que tienen es que hay que aumentar en 6 puntos la cotización del empleador. Paradoja, no van a haber empleadores como hoy día en el futuro. O sea, estamos mirando el futuro desde el pasado y por lo tanto no estamos asumiendo la complejidad del mundo que viene. Bueno, nosotros, ¿qué estamos haciendo frente a eso? La siguiente. Lo que nosotros estamos haciendo frente a eso, dado que el Estado no tiene capacidad de pensamiento, yo creo que eso es muy importante. Yo soy un estatista en el siglo XX porque el Estado pensó el mundo, creó estos avances maravillosos, creó el Estado de bienestar, pero el Estado hoy día no tiene competencias intelectuales porque los intelectuales, la gente valiosa, se alejó de la política por culpa de la política en parte, por culpa justamente de que la política no fue capaz de cumplir los deseos, las aspiraciones de igualdad de la sociedad. Hoy día hay una mayoría ciudadana que recela de la política, de las instituciones. Hoy día hay un movimiento anti-establishment, anti-instituciones, y por lo tanto hay vacío, porque sin instituciones no hay futuro. Sin una política estratégica no hay futuro. Y lo que hoy día no hay son políticas estratégicas en ningún ámbito, ni la izquierda ni la derecha las tiene, y las instituciones que son fundamentales para la preservación de la economía, una economía sin instituciones de calidad, sin una política de calidad, no existen. No hay futuro. Lo que nosotros estamos tratando de generar un proceso de respuesta frente a esto y hemos creado lo que se llama Proyecta Chile 2050, la siguiente, que es reponer una conversación democrática, pero reponer a aquellos que tienen capacidad de pensar. Y por lo tanto, no sé si ocurre en Bolivia, pero en Chile los que tienen la mayor credibilidad todavía en la sociedad chilena son las universidades chilenas. Son las instituciones más creíbles, más que las policías, más que bomberos, y con todas las universidades chilenas que además tienen la capacidad de pensar, pero no solamente eso, yo le decía, el Estado es rehén de la inmediatez, en el Estado estamos en la urgencia, estamos en una política cada vez menos profundo, totalmente mediatizada por eventos que son
que no son profundos ni de largo plazo, por lo tanto no hay diseños, y en la inmediatez no hay pensamiento, porque el pensamiento requiere tiempo, silencio, concentración, requiere diversidad. Diversidad, sin diversidad no hay pensamiento inteligente. Bueno, estamos creando Proyecta Chile, que es una convocatoria que hacen todas las universidades chilenas, lideradas por ellos, junto con la Academia de Ciencias, junto con Congreso Futuro, para reponer un espacio de pensamiento profundo, un espacio de pensamiento diverso, un espacio que tenga tiempo, que tenga silencio, que tenga concentración y que se pueda plantear de manera estratégica. Y estamos convocando al Senado, a la Cámara de Diputados, a las empresas, a los gobernadores, a los alcaldes, a la sociedad civil, al gobierno, a decir, miren, un país que no tiene en esta tormenta perfecta que estamos viviendo, en esta incertidumbre, en esta velocidad de transformaciones que estamos viviendo, si no genera un consenso, si no genera una visión común compartida, una cierta visión estratégica, comprensión del mundo que viene y respuesta, no va a tener futuro. Y Chile y Bolivia están sentados, Chile por lo menos, en una mina de oro, tienen los recursos estratégicos del futuro. Bolivia tiene el litio, tiene minerales, ¿para qué decir? Pero ninguna de esas cosas van a ser posibles si no hay una visión estratégica. Y además, cómo enfrentar las amenazas que tenemos, la obsolescencia de las políticas en educación, en salud, la obsolescencia del Estado si no hay una reflexión. Y por lo tanto, o tomamos este camino y hacemos lo que hicieron nuestros antecesores, seguramente a inicio, a mediados del siglo XX, que pensaron el desarrollo de la segunda revolución industrial y crearon instituciones solidarias, crearon sistemas educacionales, de salud, que fueron muy pertinentes para ese tiempo. Si no asumimos nuestra responsabilidad con este tiempo cambiante, no habrá ni futuro, no habrá ni política, ni democracia y tampoco economía. Me quedo hasta acá, los saludo y le envío un gran abrazo.